antes de que el año termine, hay algo que no puede esperar a mañana. No es una meta, no es una decisión, no es un plan, es una oración, porque hay dolores que no se cierran pensando. Solo se cierran hablando con Dios. Hay años que no se despiden con fuegos artificiales, sino de rodillas. Esta mañana no vamos a apresurarnos hacia el 2026, primero vamos a orar, porque lo que no se entrega en oración se arrastra como peso al próximo año. Hay momentos del año en los que el calendario no pesa nada y hay otros, como estos últimos días de diciembre, en los que cada hoja parece una piedra. Tal vez hoy despertaste con el cuerpo cansado, no porque hayas corrido una maratón literal, sino porque llevas 12 meses corriendo por dentro, 12 meses tratando de llegar a tiempo, de cumplir expectativas, de sostener cosas que a veces sentías que se te caían de las manos. El fin de año tiene algo extraño, no hace ruido, pero pesa, no grita, pero presiona el pecho. Y aunque el mundo se prepara para contar regresivamente, muchos llegan a este punto sin ganas de contar nada, solo con ganas de sentarse un momento y respirar. Quizás por eso estás aquí, escuchando esta oración de la mañana, porque antes de cerrar los ojos o antes de empezar el día, necesitas que alguien te diga que está bien sentirse así, que no eres débil por estar cansado, que no eres menos espiritual por admitir que este año dolió. Hay años que terminan con aplausos, con metas cumplidas, con fotos bonitas, y hay años que terminan en silencio, con promesas que no se dieron, con conversaciones pendientes, con sueños guardados en un cajón. Nadie sube esa foto a las redes, nadie celebra esos finales, pero son reales y pesan como una valija mal cerrada, llena de cosas que no sabes si necesitas, pero que tampoco te animas a tirar. Así llegan muchos al final de 2025, arrastrando una valija invisible cargada de frustraciones, de culpas, de si tan solo hubiera, de por qué no fue distinto. Y lo más peligroso no es llegar cansado. Lo más peligroso es entrar al 2026 sin darte cuenta de lo que estás cargando. Porque hay dolores que no se curan solos con el cambio de calendario. Hay heridas que no se cierran solo porque el reloj marque medianoche. Tal vez hoy no te duele algo grande. Tal vez no fue una tragedia. Tal vez no fue una pérdida que todos puedan ver. A veces lo que más pesa no es lo que pasó, sino lo que no pasó. Esa llamada que nunca llegó. Esa oportunidad que parecía segura y se desvaneció. Ese perdón que esperaste y nunca escuchaste. Eso también cansa. Eso también duele. Y Dante Gebel diría algo así, con voz baja: mirándote a los ojos, no subestimes el cansancio del alma, porque el alma también se fatiga de esperar. Y es verdad, el alma se fatiga de sostener sonrisas cuando por dentro todo tiembla. El alma se fatiga de ser fuerte todo el tiempo. Estamos cerrando un año. Y cerrar no siempre es fácil, porque cerrar implica mirar, implica revisar, implica aceptar que hubo cosas que no resultaron como esperabas. Y nadie nos enseñó a hacer eso. Nos enseñaron a seguir, a avanzar, a no mirar atrás. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces nos invita a detenernos antes de avanzar, no para culparnos, sino para entender, porque lo que no se entiende se arrastra, y lo que se arrastra pesa el doble. El Salmo 126 empieza con una frase poderosa: cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, pero antes de llegar a los sueños hay cautiverio. Antes de la risa hubo llanto, antes de la cosecha hubo siembra, y hoy, en esta mañana, no estamos hablando todavía de la cosecha, estamos hablando del peso de 365 días, de todo lo que pasó mientras el mundo seguía girando, de todo lo que cargaste mientras nadie miraba,
Quizás entraste a este año con expectativas altas y ahora te preguntas en qué momento todo se volvió tan pesado. Tal vez dijiste, este va a ser mi año, y hoy te cuesta repetirlo sin ironía. Y no pasa nada. Dios no se ofende con tu honestidad. Dios no se escandaliza con tu cansancio. Él no te pide que finjas fortaleza cuando por dentro estás agotado. Él te pide algo mucho más simple y mucho más profundo, que no sigas cargando solo. Imagina por un momento que este año fue un largo camino. No una autopista, sino un sendero lleno de piedras. Cada piedra representa una preocupación, una decepción, un miedo. Al principio las esquivabas con facilidad, después empezaron a lastimarte los pies. Y ahora, al final, apenas puedes caminar. Y ahí es donde muchos se equivocan, porque creen que llegar así significa que fracasaron. Pero no, llegar cansado no significa que perdiste, significa que caminaste, significa que no te quedaste sentado, significa que, a pesar de todo, seguiste avanzando. Dante diría, no todos llegan al final del año con energía, pero todos llegan con una historia, y tu historia importa, incluso las partes que no te gustan, incluso los capítulos que preferirías borrar, porque Dios no desperdicia procesos. Nosotros sí, cuando los negamos, cuando los tapamos, cuando hacemos como si no dolieran. Pero Dios no. Él trabaja con lo que hay, con lo que duele, con lo que pesa. Tal vez hoy sientes que llevas una mochila demasiado pesada para entrar a un nuevo año. Y la pregunta no es si eres capaz de cargarla un poco más. La pregunta es ¿por qué deberías hacerlo? ¿Por qué insistir en entrar al 2026 con el mismo peso del 2025? ¿Por qué sentarte a la mesa del año nuevo con la valija del año viejo abierta a tus pies? Hay cosas que no se llevan, hay cargas que no se heredan, hay dolores que no fueron diseñados para acompañarte toda la vida. Este es un momento sagrado, aunque sea sencillo. Una mañana común, un día más en el calendario. Pero también puede ser un punto de inflexión, un momento en el que decides que no todo lo que viviste te define, pero sí puede enseñarte que no todo lo que perdiste fue en vano. Pero sí necesita ser entregado, porque hay una diferencia enorme entre recordar y revivir. Recordar sana, revivir enferma. Y muchas personas llegan al final del año reviviendo todo lo que dolió, una y otra vez, como si así pudieran cambiarlo, pero no se puede cambiar el pasado reviviéndolo, se cambia entregándolo. Quizás hoy no necesitas una gran revelación, quizás no necesitas una respuesta espectacular, tal vez solo necesitas permiso para soltar, permiso para admitir que estás cansado, permiso para decir, hasta aquí llegué con esto. Y Dios es experto en trabajar con esos momentos, con esas oraciones sencillas, con esos suspiros que no tienen palabras. El fin de año no es solo una fecha, es un umbral, y los umbrales siempre nos preguntan qué vamos a llevar al otro lado. Nadie cruza una puerta cargando muebles viejos si quiere habitar una casa nueva. Nadie entra a un nuevo comienzo sin dejar algo atrás. Y sin embargo, ¿cuántas veces intentamos hacerlo? ¿Cuántas veces decimos año nuevo pero seguimos con las mismas culpas, los mismos miedos, las mismas heridas abiertas? Hoy no estamos hablando todavía de la cosecha, hoy estamos reconociendo el cansancio del sembrador, porque solo quien sembró sabe lo que cuesta, solo quien caminó sabe lo que pesa, y Dios ve eso. Dios vio cada paso que diste en 2025, vio cada vez que quisiste rendirte y no lo hiciste. Vio cada noche en la que te dormiste con el corazón pesado, y aunque ahora no lo entiendas, nada de eso fue invisible para Él. Dante suele decir algo que resuena fuerte en momentos como este: Dios no te apura, pero tampoco te abandona. Él sabe que llegar a este punto del año puede ser difícil. Sabe que diciembre no siempre huele a fiesta, a veces huele a despedida, y despedirse duele, incluso cuando es necesario. Así que antes de hablar de sueños, antes de hablar de cosechas, antes de hablar de un 2026 lleno de promesas, necesitamos hacer una pausa aquí, respirar, reconocer el peso,
no para quedarnos en él, sino para no llevarlo donde no corresponde. Porque el Salmo 126 no empieza con la cosecha, empieza con la restauración. Y nadie es restaurado sin primero reconocer que algo se desgastó. Tal vez esta mañana Dios no quiere darte un discurso motivacional. Tal vez solo quiere sentarse a tu lado y preguntarte con ternura, ¿qué estás cargando? Y cuando lo digas, cuando lo nombres, cuando lo pongas delante de Él, recién ahí comienza el verdadero cierre. Porque cerrar no es olvidar, cerrar es confiar. Confiar en que lo que hoy pesa, mañana puede transformarse. Confiar en que el dolor no tiene la última palabra. Confiar en que no llegaste hasta aquí para nada. No tapir. Todavía no cruces. Todavía no celebres. Quédate un momento más en este lugar. En este reconocimiento honesto. Porque solo quien se permite sentir el peso podrá algún día soltarlo. Y solo quien suelta podrá cosechar. Hay dolores que hacen ruido y hay dolores que no. Hay dolores que todo el mundo ve y hay otros que se esconden detrás de una sonrisa educada, detrás de un estoy bien, detrás de un no pasa nada. Y muchas veces los dolores que más pesan no son los que explotaron como una tormenta, sino los que se quedaron adentro. Sin permiso para salir, esos son los que te acompañan hasta el final del año. Los que se sientan a tu lado cuando apagas la luz, los que aparecen justo cuando todo queda en silencio. Tal vez este año no te rompiste por algo grande, tal vez no hubo un golpe espectacular, tal vez nadie diría que fue un año terrible. Y sin embargo, aquí estás, cansado, con el alma fatigada, preguntándote por qué si no pasó nada grave te sientes tan vacío. Dante Gebel diría algo así: mirándote sin juzgarte, no todos los dolores gritan, algunos solo se quedan, y esos son peligrosos, porque cuando el dolor no se expresa, se acumula, se guarda como polvo debajo de la alfombra. Nadie lo ve, pero cada paso levanta una nube. Así fue para muchos el 2025, un año de silencios, de aguantar, de tragar palabras, de ser fuerte porque no había otra opción. Un año donde aprendiste a funcionar, pero no necesariamente a sanar. Hay personas que pasaron este año cuidando a todos, sosteniendo familias, resolviendo problemas, siendo el pilar de otros. Y nadie les preguntó cómo estaban. Nadie les dijo descansa. Nadie les dijo no tienes que poder con todo. Y cuando llegó la noche, cuando cerraron la puerta, cuando se quedaron solos con Dios, no sabían ni por dónde empezar a hablar. Porque cuando uno se acostumbra a callar, hasta la oración se vuelve difícil. Tal vez te pasó algo parecido. Tal vez tu dolor no tiene nombre. No es una pérdida concreta. No es una tragedia puntual. Es más bien una suma. Una suma de decepciones pequeñas, de expectativas no cumplidas, de esfuerzos no reconocidos. Es ese cansancio que no se quita durmiendo. Ese peso en el pecho que aparece sin aviso. Esa sensación de haber dado mucho y haber recibido poco. Y lo más duro es que a veces te preguntas si tienes derecho a sentirte así. Porque otros la pasan peor. Porque no quieres quejarte. Porque no quieres parecer ingrato. Pero el dolor no funciona con comparaciones. El alma no se sana diciendo podría ser peor. El alma se sana siendo escuchada. El Salmo 126 habla de cautiverio. Y cuando escuchamos esa palabra, solemos pensar en cadenas visibles, en prisiones evidentes. Pero hay cautiverios silenciosos. Cautiverios que no se ven. Estar cautivo del pasado. Estar cautivo de una culpa que ya fue perdonada. Estar cautivo de una expectativa que nunca se cumplió. Estar cautivo de una versión de ti mismo que ya no existe, pero a la que sigues intentando volver. Y eso agota. Eso consume energía. Eso te roba el gozo sin que te des cuenta. Dante suele decir que uno no se cansa solo por lo que hace, sino por lo que carga.
Y muchas personas llegan al final del año cargando heridas que nunca mostraron, heridas que nadie aplaudió porque nadie supo que estaban ahí. No hay medallas para quien resistió en silencio. No hay diplomas para quien sobrevivió emocionalmente. Y sin embargo, Dios vio cada una de esas batallas invisibles. Tal vez este año te rompiste un poco por dentro cuando alguien en quien confiabas te decepcionó. Tal vez te dolió darte cuenta de que diste más de lo que recibiste. Tal vez te cansó esperar un cambio que nunca llegó. Y como no querías hacer un escándalo, como no querías incomodar, como no querías parecer débil, lo guardaste. Lo metiste en el cajón de después lo veo. Pero el alma no tiene un después. El alma siente ahora. Y cuando no se la escucha, se apaga de a poco. Hay gente que termina el año sin lágrimas, pero sin brillo, sin lágrimas, pero sin entusiasmo, funcionando, pero no viviendo, cumpliendo, pero no disfrutando. Y eso también es una forma de dolor, un dolor silencioso, un dolor prolijo, un dolor que no molesta a nadie excepto a quien lo lleva. El Salmo 126 dice que cuando el Señor restaure, seremos como los que sueñan. Pero antes de soñar, hay que despertar. Despertar a lo que duele. Despertar a lo que se negó. Porque no se puede restaurar lo que no se reconoce. No se puede sanar lo que se esconde. Dios no entra por la fuerza en las habitaciones cerradas del corazón. Él espera que le abras. Tal vez este año aprendiste a sonreír con los ojos cansados, a decir todo bien con el corazón apretado, a seguir adelante porque sentías que no había alternativa. Y eso habla de tu fortaleza, sí, pero también de tu necesidad. Porque nadie fue creado para cargar solo. Nadie fue diseñado para sostener el peso de un año entero sin apoyo. Dante diría con suavidad, ser fuerte no significa no necesitar ayuda, significa saber cuándo pedirla. Y pedir ayuda no siempre es levantar la mano frente a otros. A veces es simplemente sentarse frente a Dios y decirle la verdad, sin discursos, sin frases bonitas. Solo la verdad. Estoy cansado. Me dolió. No entendí. Esperé y no pasó. Este año hubo cosas que no dijiste. Palabras que se quedaron atrapadas en la garganta. Opiniones que callaste para evitar conflictos. Necesidades que escondiste para no ser una carga. Y cada palabra no dicha pesa. Cada emoción reprimida se transforma en cansancio. No porque Dios lo quiera así, sino porque el alma necesita expresarse para sanar. Tal vez hoy te preguntas por qué llegaste tan agotado al final del año si hiciste todo bien. Y esa pregunta es válida. A veces uno hace todo bien y aún así duele. Porque la vida no es una ecuación matemática donde esfuerzo siempre es igual a resultado inmediato. A veces el esfuerzo es semilla y la semilla no da frutos el mismo día que se planta. El problema es que muchos se juzgan por no ver frutos todavía. Se llaman fracasados, se llaman débiles, se llaman ingenuos por haber esperado, pero Dios no te llama así. Dios te llama sembrador. Y el sembrador siempre se ensucia las manos, siempre se cansa, siempre duda un poco, pero si no abandona el campo, la cosecha llega. Este año no fue fácil para tu corazón y está bien admitirlo. No necesitas minimizarlo, no necesitas justificarlo. Dios no te pide que expliques tu dolor, solo que si lo entregues. Porque cuando el dolor se entrega, deja de ser prisión y empieza a ser proceso. Dante suele usar imágenes simples. Imagínate una herida cubierta por una venda demasiado apretada. Desde afuera parece que está protegida, pero por dentro no respira, no sana, solo se conserva. Así pasa con los dolores que no se hablan, se conservan, pero no se curan. Y Dios quiere más que conservación, quiere restauración. Tal vez esta mañana Dios no quiere llevarte directamente a la celebración. Tal vez quiere pasar primero por este lugar incómodo pero necesario. El lugar donde reconoces que hubo heridas. El lugar donde aceptas que no todo fue perfecto. El lugar donde te permites decir, esto me dolió más de lo que admití.
porque ahí, y solo ahí, comienza el cierre verdadero. Cerrar el dolor no es negarlo, es ponerle un límite. Es decirle, no vas a definir mi próximo año. Es reconocer que existió, pero también reconocer que no tiene derecho a gobernar tu futuro. Y eso empieza cuando dejas de fingir que no pasó nada. Tal vez nadie te aplaudió por sobrevivir este año. Tal vez nadie vio tus luchas internas. Tal vez nadie supo cuánto te costó seguir. Pero Dios lo vio. Y eso cambia todo. Porque cuando Dios ve, Dios actúa. Tal vez no en tus tiempos. Tal vez no como esperabas. Pero nunca ignora un corazón sincero. Estamos cerrando el año. Y cerrar implica revisar las heridas. No para abrirlas más, sino para limpiarlas. Para dejar de esconderlas. Para permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Porque el Salmo 126 no promete una vida sin lágrimas. Promete que las lágrimas no serán en vano. Así que si este año dolió en silencio, si te cansaste de ser fuerte, si llegas a este final con el alma sensible, no te juzgues, no te apures, no te exijas una alegría que todavía no llegó. Hay procesos que no se apuran, hay cierres que se hacen con cuidado. Y Dios está aquí, en este momento, dispuesto a caminar contigo este tramo, porque antes de hablar de la cosecha del 2026, Dios quiere tocar las heridas del 2025, no para señalarte, sino para sanarte, no para reprojarte, sino para restaurarte. Y eso, aunque no haga ruido, aunque no tenga aplausos, es uno de los milagros más profundos que existen. Hay etapas de la vida en las que uno mira hacia atrás y siente que no avanzó, como si el año hubiera pasado y tú te hubieras quedado en el mismo lugar. No cambió el escenario, no llegó la respuesta, no apareció el milagro que esperabas. Y entonces surge esa pregunta silenciosa que nadie quiere admitir en voz alta: ¿valió la pena? ¿Valió la pena levantarte cada mañana cuando no tenías ganas? ¿Valió la pena seguir creyendo cuando todo parecía igual? ¿Valió la pena sembrar amor donde no siempre recibiste lo mismo? Y aunque hoy te cueste verlo, aunque hoy no tengas pruebas visibles, hay un crecimiento que no se mide en aplausos ni en resultados inmediatos. Hay un crecimiento que sucede debajo de la tierra, lejos de las miradas, en el silencio, en la profundidad. El Salmo 1 habla de un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Y esa frase, a su tiempo, suele ser la parte que menos nos gusta, porque queremos fruto ahora. Queremos señales rápidas, queremos confirmaciones visibles, pero Dios trabaja con tiempos distintos. Mientras tú mirabas las ramas esperando hojas nuevas, Dios estaba trabajando en las raíces. Mientras tú pensabas que no pasaba nada, Él estaba fortaleciendo lo que nadie ve. Y las raíces no hacen ruido cuando crecen. No avisan, no se anuncian. Simplemente se extienden, se afirman, buscan agua en lo profundo. Tal vez el 2025 fue un año así para ti. Un año sin grandes noticias, sin grandes celebraciones, sin cambios externos. Y por dentro, esa sensación de estancamiento empezó a doler. Porque no hay nada más frustrante que sentir que das lo mejor de ti y no ves resultados. Pero Dante Gebel diría algo que sacude suavemente el alma. Los años silenciosos suelen ser los más peligrosos para el enemigo, porque ahí es donde Dios fortalece lo que no se puede derribar fácilmente. Cuando un árbol tiene raíces superficiales, cualquier viento lo tumba. Cuando las raíces son profundas, el árbol puede atravesar tormentas sin caerse. Y nadie aplaude a las raíces, nadie las fotografía, nadie les agradece, pero son las que sostienen todo lo demás. Así pasa con los procesos internos, así pasa con el carácter, así pasa con la fe que se forma en la espera. Quizás este año no floreciste, pero resististe. Quizás no avanzaste como soñabas, pero no retrocediste.
Quizás no viste cambios afuera, pero adentro aprendiste cosas que antes no sabías. Aprendiste a confiar sin entender. Aprendiste a orar sin respuestas inmediatas. Aprendiste a seguir cuando la emoción ya no estaba. Y eso, aunque hoy no lo celebres, es crecimiento real. El problema es que vivimos en una cultura que celebra lo visible y desprecia lo profundo. Celebramos los frutos, pero no honramos las raíces. Celebramos los logros, pero ignoramos los procesos. Y entonces nos juzgamos mal. Nos llamamos estancados cuando en realidad estamos siendo preparados. Nos llamamos lentos cuando en realidad estamos siendo afirmados. Dios no tiene prisa cuando se trata de construir algo que va a durar. El Salmo 126 habla de restauración, pero no de una restauración superficial. Habla de un volver a soñar después de haber estado cautivos. Y nadie sale del cautiverio igual que como entró. El cautiverio cambia. Duele, marca, pero también enseña. Y cuando Dios restaura, no borra el proceso. Lujedime lo transforma en testimonio. Tal vez este año te sentiste como una tierra seca. Orabas, pero parecía que nada brotaba. Leías, pero no sentías lo mismo. Creías, pero con menos emoción. Y te preguntaste si algo estaba mal contigo. Pero la tierra seca no siempre está muerta. A veces está esperando la lluvia correcta. Y Dios sabe cuándo enviarla. Dante suele usar imágenes simples, porque la verdad profunda casi siempre es sencilla. Imagina a un agricultor que siembra y luego se va a dormir. No se queda toda la noche mirando la tierra para ver si la semilla crece. Confía. Sabe que hay procesos invisibles ocurriendo mientras Él descansa. Así debería ser nuestra relación con Dios. Sembramos obediencia, sembramos fidelidad, sembramos fe y luego confiamos. No porque seamos pasivos, sino porque entendemos que hay cosas que no dependen de nosotros. Este año quizás sembraste más de lo que cosechaste. Sembraste paciencia, sembraste perdón, sembraste esfuerzo y te preguntás cuándo verás el resultado. El Salmo 126 no dice los que cosecharon con lágrimas, dice los que sembraron con lágrimas. La lágrima no es señal de derrota, es parte de la siembra. Cada vez que seguiste adelante con el corazón apretado, estabas sembrando. Cada vez que no te rendiste, estabas sembrando. Cada vez que elegiste confiar un día más, estabas sembrando, pero la semilla necesita profundidad. No crece en la superficie, necesita ser enterrada, necesita pasar por la oscuridad. Y nadie celebra la oscuridad, pero sin ella no hay fruto. Hay temporadas donde Dios te entierra, no para olvidarte, sino para multiplicarte. Y desde la superficie parece abandono, pero desde el cielo es preparación. Tal vez este año te sentiste olvidado, invisibilizado, como si nadie notara tu esfuerzo. Y eso duele cuando haces lo correcto y nadie lo reconoce. Pero Dios no se guía por estadísticas humanas. Él ve lo que otros no ven. Ve la raíz que se extiende cuando nadie aplaude. Ve la fe que se sostiene cuando la emoción se fue. Ve la obediencia silenciosa. Dante diría, no confundas silencio con ausencia. Dios estuvo contigo incluso cuando no sentías nada. Estuvo trabajando incluso cuando no veías nada. Porque su obra más profunda rara vez es ruidosa. El peligro es que en medio de esa espera empieces a desvalorizarte. Empieces a pensar que no creciste, que perdiste tiempo, que el año fue un desperdicio. Pero Dios no desperdicia procesos. Y si Él no lo hace, tú tampoco deberías hacerlo. Este año fue parte de tu historia. No un error. Fue parte de la preparación para algo que todavía no ves, pero que ya está en camino. Cuando el Salmo 126 dice que volverán con regocijo trayendo sus gavillas, está hablando de un regreso. Nadie vuelve con gavillas si no salió antes a sembrar. Nadie canta en la cosecha si no lloró en la siembra. Y ese regreso no es solo externo,
es interno. Es volver a creer, volver a esperar, volver a soñar. Tal vez hoy no tienes fuerzas para celebrar y está bien. Hoy no es día de cosecha todavía. Hoy es día de reconocer que, aunque no lo sabías, estabas creciendo, que, aunque no lo sentías, estaba siendo afirmado, que, aunque dudabas, tus raíces estaban profundizando. Y cuando llegue el momento, cuando llegue la temporada correcta, cuando Dios decida que es tiempo de mostrar lo que estuvo formando en silencio, nadie podrá arrancarte, porque no serás un árbol frágil, serás un árbol con raíces profundas. Este cierre de año no es para castigarte por no haber llegado donde querías, es para agradecer que no te rendiste, es para reconocer que seguiste sembrando incluso con lágrimas, es para entender que el crecimiento más importante muchas veces no se ve, pero se siente cuando llegan las tormentas y sigues de pie. Así que si hoy te sientes estancado, si hoy piensas que no avanzaste, permíteme decirte algo, con la suavidad que Dante usaría, tal vez no creciste hacia arriba, pero creciste hacia adentro, y eso en el reino de Dios vale más de lo que imaginas, porque de raíces profundas nacen cosechas abundantes, y el 2026 no recibirá a alguien débil, recibirá a alguien preparado. Hay una frase que muchos repiten sin pensar demasiado: no llores, todo pasa. Y aunque suena bien, no siempre ayuda, porque hay lágrimas que no se van solo con el paso del tiempo. Hay dolores que no se evaporan con frases bonitas. Hay heridas que no se cierran porque el calendario avanza. Y Dios lo sabe. Por eso la Biblia nunca te dice que no llores. Nunca te ordena que finjas fortaleza. Nunca te pide que tragues tus lágrimas para demostrar fe. Al contrario, la palabra le da un lugar sagrado al llanto. Le da sentido, le da propósito. El Salmo 126 dice algo profundamente humano y profundamente divino al mismo tiempo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No dice a pesar de las lágrimas, dice con lágrimas, como si el llanto fuera parte del proceso, como si Dios no solo tolerara tus lágrimas, sino que las integrara en su plan. Y eso cambia todo. Porque si las lágrimas forman parte de la siembra, entonces no son señal de derrota, son señal de inversión. Tal vez este año lloraste más de lo que te hubiera gustado. Tal vez lloraste en silencio, en la ducha, con la noche, con la almohada como testigo. Tal vez lloraste sin entender por qué te dolía tanto algo que otros minimizaron. Y quizás en algún momento pensaste, ¿de qué sirvió todo este llanto? Esa es una pregunta honesta. Y Dios no se ofende con las preguntas honestas. Él las responde a su tiempo. Dante Gebel diría algo así, con esa mezcla de ternura y firmeza que lo caracteriza: si lloraste, no fue en vano. Las lágrimas que entregas a Dios nunca caen al suelo. Porque para nosotros, las lágrimas son una señal de debilidad, pero para Dios son evidencia de un corazón vivo. Un corazón que siente, un corazón que ama, un corazón que espera, aunque duela. Vivimos en una cultura que nos empuja a secarnos rápido, a pasar de páginas sin leerla, a seguir adelante sin procesar. Pero Dios no trabaja así. Él no tiene apuro en borrar el dolor si todavía hay algo que sanar en lo profundo. Él no tapa heridas, las limpia, y limpiar duele un poco, pero sana de verdad. El Salmo 126 fue escrito por un pueblo que conocía el dolor, un pueblo que había estado cautivo, un pueblo que había perdido tierra, identidad, futuro. No eran lágrimas superficiales, eran lágrimas largas, lágrimas acumuladas, lágrimas de años. Y aún así, Dios no les dijo, olviden lo que pasó. Les dijo, yo lo voy a restaurar. Y la restauración no ignora el dolor, lo transforma,
Tal vez tú no estuviste en un cautiverio literal, pero estuviste cautivo emocionalmente, cautivo de una espera interminable, cautivo de una culpa que no te soltaba, cautivo de una pérdida que te cambió para siempre. Y lloraste porque no sabías qué más hacer. Y eso está bien, porque hay oraciones que no se dicen con palabras, se dicen con lágrimas, y Dios las entiende perfectamente. Hay lágrimas de tristeza, pero también hay lágrimas de cansancio, lágrimas de frustración, lágrimas de decepción, lágrimas que caen cuando te das cuenta de que hiciste todo lo que pudiste y aún así no alcanzó. Y esas lágrimas, aunque nadie las vea, tienen peso en el cielo, porque cada lágrima cuenta una historia. Y Dios es experto en leer historias que otros pasan por alto. Dante suele decir que Dios no desperdicia nada. Y eso incluye el dolor, incluye el llanto, incluye esas noches donde sentías que te rompías por dentro. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque Él sabe sacar vida de lugares donde parece que solo hay pérdida. Así como la lluvia cae sobre la tierra y se mezcla con el polvo para dar vida, tus lágrimas caen sobre la semilla que sembraste sin darte cuenta. Tal vez sembraste fidelidad cuando nadie respondía. Sembraste amor cuando no te devolvieron lo mismo. Sembraste paciencia cuando querías rendirte. Y cada una de esas semillas fue regada con lágrimas. No con comodidad, no con abundancia, con lágrimas. Y eso las hace más valiosas, no menos. El problema es que muchas veces miramos nuestras lágrimas como un error, como algo que deberíamos haber evitado, como una señal de que algo salió mal. Pero el Salmo 126 nos invita a mirarlas distinto. Nos invita a verlas como parte del campo, como parte de la siembra, como parte del camino hacia la cosecha. Dios no promete que no llorarás, promete que no llorarás en vano. Y esa es una diferencia enorme, porque llorar sin propósito destruye, pero llorar con esperanza transforma. Y la esperanza no siempre es emoción. A veces es simplemente no abandonar el campo. A veces es sembrar un día más. A veces es levantarte con los ojos hinchados y decir, no entiendo, pero sigo. Tal vez este año lloraste por cosas que nadie entendió y te sentiste solo, porque cuando el dolor no es compartido, pesa el doble. Pero Dios estuvo ahí, incluso cuando no lo sentías, incluso cuando no tenías fuerzas para orar, incluso cuando solo suspirabas. Él estuvo ahí recogiendo cada lágrima, como dice otro salmo, guardándolas en su redoma, no para recordarte el dolor, sino para preparar la restauración. Dante diría algo que sacude suavemente: Dios no te va a devolver el tiempo, pero sí te va a devolver el gozo. Y ese gozo no nace de negar lo que pasó, sino de entender que no fue inútil, que no fue en vano, que no te rompiste para nada. El Salmo 126 habla de volver con regocijo trayendo las gavillas, pero nadie vuelve cantando si antes no salió llorando. Nadie trae cosecha si antes no se ensució las manos. Nadie celebra si antes no esperó. Y Dios no te va a saltar esa parte de la historia, porque esa parte es la que le da valor al final. Tal vez hoy todavía no cantas, tal vez hoy todavía duele, tal vez hoy no ves ninguna gavilla en tus manos, pero eso no significa que no esté creciendo nada. Significa que todavía estás en temporada de siembra, y la siembra siempre es incómoda, siempre es incierta, siempre requiere fe. Este cierre de año no es para avergonzarte por haber llorado, es para honrar esas lágrimas, para reconocer que sobreviviste, que sentiste, que no te volviste de piedra, porque un corazón que llora es un corazón que todavía cree que algo puede cambiar. Dios no busca personas que no lloren, busca personas que, aún llorando, no abandonen el campo. Busca personas que, aún cansadas, sigan sembrando. Busca personas que, aún sin ver resultados, confíen en que Él es fiel. Tal vez hoy Dios quiere decirte algo muy simple, muy al estilo Dante. No te apures a secarte las lágrimas.
Yo sé para qué las voy a usar. Porque cuando llegue la cosecha, cuando llegue el tiempo del regocijo, cuando mires atrás y entiendas, vas a darte cuenta de que incluso el dolor tuvo sentido. No porque fue bueno, sino porque Dios fue fiel. Y ese día, las mismas lágrimas que hoy te pesan, se convertirán en el testimonio que sostendrá a otros. Porque nada consuela más que alguien que pueda decir, yo lloré ahí y Dios no me dejó. Así que si este año lloraste, no te escondas, no te culpes, no te apures a pasar página. Permite que Dios haga lo que solo Él sabe hacer, transformar lágrimas en semillas y semillas en cosecha. Porque el 2026 no se construye negando el dolor del 2025, sino entregándolo. Y en esa entrega comienza la verdadera restauración. Hay momentos en la vida en los que seguir adelante no depende de tener más fuerza, sino de tener el valor de soltar. No todo se sana haciendo más. A veces se sana dejando de cargar. Y cerrar un año no es solo pasar una página del calendario, es decidir qué cosas ya no tienen permiso para acompañarte. Porque hay dolores que nacieron como una herida, pero se quedaron porque nunca cerramos la puerta. Hay recuerdos que fueron necesarios en su momento, pero que hoy ya no construyen, solo ocupan espacio. Y el problema no es recordar, el problema es vivir con la puerta abierta para que el dolor entre y salga cuando quiera. Dante Hebel diría algo muy simple y muy directo. No todo lo que te pasó merece un asiento en tu futuro. Y esa frase incomoda porque nos obliga a elegir qué se queda y qué se va, elegir qué cargamos y qué soltamos, elegir si seguimos alimentando lo que duele o si le ponemos un límite. Porque el dolor no se va solo por cansancio, se va cuando alguien decide cerrarle la puerta. Cerrar el dolor no es negar lo que pasó, no es hacer de cuenta que no dolió, no es minimizar lo que te hicieron o lo que perdiste. Cerrar el dolor es reconocerlo y decirle, hasta aquí llegas. Es entender que hubo cosas que no dependieron de ti, decisiones que otros tomaron, procesos que no controlaste y aún así. Decidir que no vas a permitir que eso siga definiendo tu manera de vivir. Hay personas que llegan al final del año con todas las puertas abiertas. La puerta del resentimiento, la puerta de la comparación, la puerta de la culpa, la puerta del si hubiera. Y cada una de esas puertas abiertas deja entrar frío, deja entrar ruido, deja entrar cansancio. No puedes descansar si tu casa interior está llena de corrientes de aire. No puedes soñar si tu corazón está ocupado defendiendo heridas viejas. El Salmo 126 habla de volver con gozo, pero ese regreso implica dejar algo atrás. Nadie vuelve liviano si sigue cargando cadenas. Nadie entra a una nueva temporada aferrado a las ruinas de la anterior. Y sin embargo, ¿cuántas veces intentamos hacerlo? ¿Cuántas veces decimos nuevo año pero seguimos abrazando el mismo enojo, la misma herida, la misma amargura? Tal vez este año te acostumbraste a vivir con ciertas puertas abiertas. La puerta de la desconfianza, porque alguien te falló. La puerta del miedo, porque algo no salió como esperabas. La puerta de la autoexigencia extrema, porque sientes que nunca es suficiente. Y esas puertas abiertas te dieron una falsa sensación de control, como si mantener el dolor cerca te protegiera de volver a sufrir. Pero no funciona así. El dolor no protege, el dolor desgasta. Dante suele usar imágenes muy simples, porque lo simple llega más hondo. Imagina una casa en la que nunca se cierra una puerta rota. El viento entra, el polvo se acumula, el ruido no deja dormir. Al principio te acostumbras, después te preguntas por qué estás tan cansado. Y no es que la casa sea mala, es que hay puertas que necesitan cerrarse. Cerrar la puerta del dolor es un acto espiritual profundamente valiente, porque implica perdonar cuando todavía duele, implica soltar explicaciones que nunca llegarán, implica aceptar que no todo tendrá un cierre perfecto, pero no todo necesita un cierre perfecto para ser cerrado. A veces el cierre es simplemente una decisión interna. No voy a seguir viviendo atado a esto. Tal vez hoy hay puertas que Dios te está invitando a cerrar,
no a golpear con rabia, sino a cerrar con paz. La puerta de la comparación constante que te hace sentir que siempre llegas tarde. La puerta de la culpa, que te recuerda errores que ya fueron perdonados. La puerta del resentimiento, que te roba energía cada vez que recuerdas lo que pasó. Dante diría algo así: mientras sigas abrazando lo que te lastimó, no tendrás manos libres para recibir lo que viene. Y eso es tan sencillo como verdadero. No se puede cosechar con los brazos llenos de espinas. No se puede recibir con los puños cerrados. No se puede avanzar mirando siempre hacia atrás. Cerrar el dolor no significa que ya no te afecte nada. Significa que ya no gobierna, que ya no decide por ti, que ya no marca el ritmo de tus emociones. Hay una diferencia enorme entre sentir dolor y vivir desde el dolor. Sentir dolor es humano. Vivir desde el dolor es agotador. Y Dios no te creó para vivir agotado. El fin de año es un umbral. Y en los umbrales se toman decisiones, no siempre grandes decisiones visibles. A veces son decisiones silenciosas, internas, decisiones que nadie aplaude, pero que cambian todo. Decidir no volver a abrir una puerta que ya te lastimó demasiado. Decidir no seguir justificando lo que te hace mal. Decidir que el 2026 no va a ser gobernado por heridas del 2025. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo que entiendas todo. Tal vez solo te está pidiendo que confíes lo suficiente como para soltar el control, soltar la necesidad de tener la última palabra, soltar la fantasía de que si sigues repasando el pasado, algo va a cambiar. El pasado no cambia, pero tú sí puedes cambiar tu relación con él. Dante suele decir que perdonar no es decir que estuvo bien, es decir que ya no te va a seguir dañando. Y cerrar el dolor se parece mucho a eso. No es absolver lo injusto, es liberar tu corazón del peso de cargarlo eternamente. Porque mientras sigas cargando lo que te hirió, sigues dándole poder. Y hay cosas que no merecen ese poder sobre tu vida. El Salmo 126 nos invita a un movimiento interno, de cautiverio a libertad, de llanto a canto, de siembra a cosecha. Pero ese movimiento no ocurre automáticamente. Ocurre cuando decides salir del lugar donde estabas atrapado. Y a veces el cautiverio no es externo. A veces está en una puerta que nunca cerramos. Tal vez hoy, en esta oración de la mañana, Dios te está invitando a hacer algo muy concreto, aunque sea simbólico. Imaginar esas puertas, nombrarlas y una por una, cerrarlas. No con violencia, con autoridad tranquila, con la certeza de que no todo lo que dolió tiene derecho a quedarse. Cerrar la puerta del dolor no es el final del camino, es el inicio de algo nuevo. Es crear espacio, es hacer lugar, porque Dios no llena corazones que ya están saturados de resentimiento, miedo o culpa. Dios llena corazones disponibles, corazones que se atreven a vaciarse de lo que ya no da vida. Tal vez hoy no sientas alivio inmediato, y está bien. Cerrar puertas no siempre trae emoción, a veces trae silencio, pero ese silencio es necesario. Es el silencio de una casa que por fin puede descansar. Es el silencio donde Dios empieza a hablar sin competir con el ruido del pasado. Dante diría, con esa mezcla de ternura y verdad, no todo cierre duele. Algunos liberan, y el cierre que Dios propone no es para castigarte, es para cuidarte. No es para quitarte algo bueno, es para quitarte un peso innecesario. El 2026 no necesita que llegues perfecto, no necesita que llegues sin cicatrices, solo necesita que llegues liviano, con las manos libres, con el corazón disponible. Y eso empieza hoy, cerrando puertas, soltando cargas, decidiendo que el dolor no será el protagonista de tu próxima temporada. Porque hay semillas esperando espacio para crecer, y no crecerán en un corazón lleno de escombros. Crecerán en un corazón que se animó a cerrar lo que dolía para abrirse a lo que viene. Hay una de las mentiras más silenciosas y más dañinas que solemos creer
cuando termina un año difícil, la idea de que fue un año perdido. No lo decimos en voz alta, pero lo pensamos. Este año no avancé. Este año no crecí. Este año fue un retroceso. Y esa frase se instala en el corazón como una etiqueta injusta. Porque cuando uno llama perdido a un año, también se llama perdido a sí mismo. Y Dios nunca llama perdido a lo que Él estuvo formando. Dante Gebel diría algo muy simple. Con esa claridad que atraviesa defensas, Dios no desperdicia procesos, aunque a ti te hayan dolido. Y esa frase es necesaria porque muchos llegan al final del 2025 sintiendo vergüenza por no haber logrado lo que soñaban, por no haber cumplido ciertas metas, por no haber sido la versión de sí mismos que imaginaban. Pero Dios no evalúa los años como los evaluamos nosotros. Él no mide tu valor por resultados visibles. Él mira el proceso, mira lo que aprendiste, mira lo que se formó en ti mientras tú solo veías retrasos. Tal vez este año no fue productivo según tus estándares, pero fue profundo según los de Dios. Tal vez no sumaste logros, pero ganaste discernimiento. Tal vez no avanzaste rápido, pero aprendiste a detenerte. Tal vez no conquistaste nuevos territorios, pero defendiste el corazón que tenías. Y eso también cuenta. Cuenta mucho más de lo que imaginas. El Salmo 126 habla de restauración, no de aceleración. Habla de volver. Nudicorrer habla de un proceso donde Dios toma algo que fue doloroso y lo transforma en motivo de gozo. Y para que haya restauración, primero tiene que haber algo que fue desgastado, algo que se rompió, algo que no salió como esperabas. Dios no restaura lo que nunca fue usado, restaura lo que fue exigido. Tal vez el 2025 te exigió más de lo que estabas preparado para dar. Y aún así, aquí estás, no perfecto, no ileso, pero de pie. Y eso no es fracaso. Eso es evidencia de que Dios sostuvo lo que parecía que no ibas a poder sostener. Dante suele decir que los años difíciles no vienen a destruirte, vienen a revelarte qué cosas ya no puedes seguir cargando, revelarte qué relaciones no eran tan sólidas como creías, revelarte qué áreas de tu vida necesitaban ser sanadas. Y aunque esa revelación duele, también libera, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Hay personas que llegan a diciembre con una lista de logros y aún así se sienten vacías. Y hay personas que llegan sin logros visibles, pero con una fe más honesta, con menos máscaras, con menos orgullo, con más dependencia de Dios. Y eso, en el reino, es ganancia. Tal vez este año te caíste más veces de las que te gustaría admitir y te preguntas qué sentido tuvo levantarte tantas veces si igual terminaste cansado. Pero cada vez que te levantaste, algo se fortaleció en ti. Cada vez que elegiste no rendirte, aunque no tuvieras ganas, estaba siendo formado, porque el carácter no se construye en los días fáciles, se construye en los días donde nadie te aplaude por seguir. El error es pensar que Dios solo está presente cuando todo avanza, que su bendición solo se manifiesta cuando hay crecimiento visible. Pero el Salmo 126 fue escrito desde la memoria de un tiempo difícil, desde el recuerdo del cautiverio, y aún así habla de gozo, porque el gozo no nace de una vida sin dolor, nace de una vida acompañada por Dios en medio del dolor. Tal vez el 2025 te enseñó a orar distinto, no con discursos largos, sino con frases cortas, no con fórmulas, sino con honestidad. Tal vez aprendiste a decir no entiendo, pero confío, y eso es un idioma que Dios entiende muy bien. Dante diría, hay cosas que solo se aprenden cuando ya no tienes control. Y este año, quizás perdiste el control de situaciones que dabas por seguras. Personas que pensabas que iban a estar, planes que parecían firmes. Y esa pérdida te obligó a soltar, a depender, a confiar de una manera nueva. Eso no es pérdida. Es formación.
No todo año que duele es un año malo. A veces es un año incómodo porque te está moviendo de un lugar donde ya no podías quedarte. A veces Dios permite que ciertas estructuras se caigan porque no soportarían lo que viene. Y aunque en el momento parece caos, después se entiende cómo cuidado. Tal vez hoy miras el 2025 y solo ves lo que no fue, lo que no llegó, lo que no funcionó. Pero Dios mira el 2025 y ve lo que sí fue. Ve cada decisión difícil. Ve cada límite que aprendiste a poner. Ve cada vez que elegiste no responder con amargura. Ve cada semilla sembrada en medio de la frustración. Y esas semillas no desaparecen. Están esperando su tiempo. El Salmo 126 no promete una cosecha inmediata. Promete una cosecha segura. Con regocijo segarán. No dice cuándo, pero dice que ocurrirá. Y entre la siembra y la cosecha hay un espacio donde parece que nada pasa. Pero es ahí donde la semilla se transforma. Tal vez este año fue ese espacio para ti. Un espacio incómodo, silencioso, lento. Y por eso piensas que fue inútil, pero no lo fue. Fue necesario, porque no todo lo que te prepara se siente bien. Y no todo lo que se siente bien te prepara. Dante suele decir algo que confronta con ternura. Si Dios te hubiera dado todo lo que pediste, tal vez hoy no serías quien eres. Y eso no es un reproche. Es una invitación a mirar el año con otros ojos. A dejar de preguntarte por qué no y empezar a preguntarte para qué. Tal vez el 2025 fue el año en que Dios te desaceleró para protegerte. El año en que te quitó cosas para que no se convirtieran en ídolos. El año en que te mostró límites que no habías querido ver. Y aunque dolió, te cuidó. Este cierre de año no es para que te castigues por no haber llegado más lejos. Es para que reconozcas que llegaste, que sobreviviste, que aprendiste, que creciste de maneras que todavía no ves del todo. Y que Dios estuvo presente incluso cuando tú pensabas que no estaba haciendo nada. Porque Dios no trabaja con desperdicios. No tira años a la basura. No cancela procesos a mitad de camino. Él completa lo que empieza. Y si el 2025 fue parte de tu historia, entonces tiene sentido, aunque hoy no lo entiendas del todo. El 2026 no se construye negando el año anterior. Se construye integrándolo, agradeciendo lo aprendido, soltando lo que dolió y confiando en que lo que Dios permitió también lo puede redimir. Así que si hoy estás tentado a llamar perdido a tu 2025, detente un momento, respira y permítete creer que, aunque no fue fácil, no fue en vano, porque el Dios que promete cosecha no se equivoca de campo. Y si Él te mantuvo sembrando, es porque sabe que el terreno todavía tiene futuro. Hay mañanas que no empiezan con ruido. No hay apuro. No hay notificaciones urgentes. No hay palabras grandilocuentes. Solo hay un silencio suave, casi tímido. Como si el día mismo estuviera esperando permiso para comenzar. Y este tipo de mañana, especialmente cuando el año se está cerrando, tiene algo sagrado. No porque sea perfecta, sino porque es honesta. Porque en las mañanas sí no fingimos. En las mañanas así, el alma habla primero. Dante Gebel diría que la mañana no es solo una parte del día, es una actitud del corazón. Y cerrar el año en una oración de la mañana no es un ritual religioso, es una necesidad humana. Es decirle a Dios, antes de seguir, necesito sentarme contigo. No para pedirte algo nuevo todavía, sino para entregarte lo viejo. No para planear el futuro, sino para cerrar el pasado. Este es ese momento, un momento donde no hay que demostrar nada, donde no hay que correr, donde no hay que impresionar a nadie, solo estar. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es detenerte, respirar, reconocer que llegaste cansado, que llegaste con historias mezcladas, con gratitud y con dolor, con alivio y con nostalgia, y traer todo eso tal como está. El Salmo 126
no se escribió en un templo lleno de luces. Se escribió desde la memoria de un pueblo que había pasado por noches largas. Y por eso encaja también en una mañana tranquila. Porque la mañana no borra la noche. La honra no la niega. La atraviesa, y esta oración no pretende borrar lo que fue el 2025. Pretende entregarlo. Tal vez esta mañana no tienes palabras elaboradas. Tal vez solo tienes sensaciones, un nudo en el pecho, un cansancio que no se explica, una mezcla de alivio porque termina el año y de miedo por lo que viene. Y Dios no necesita discursos. Él entiende el idioma del suspiro, entiende el lenguaje del silencio. Entiende cuando te sientas delante de Él sin saber exactamente qué decir. Dante diría algo muy simple: Dios no espera que ordenes tus pensamientos para venir a Él. Espera que vengas, así como estás. Y así como estás, en esta mañana, puedes empezar a cerrar el año no con una lista de errores ni con un inventario de fracasos, sino con una entrega sincera. Cerrar el año con Dios es reconocer que hubo días en los que no entendiste nada, pero seguiste adelante. Días en los que oraste sin sentir nada. Días en los que creíste por inercia. Y aún así, aquí estás. No porque todo salió bien, sino porque Dios fue fiel incluso cuando tú dudaste. Esta oración de la mañana no es para pedirle a Dios que haga magia con el calendario. Es para decirle: aquí está todo lo que viví. Las alegrías, los miedos, las decisiones que salieron bien, las que no, las palabras que dijiste, las que callaste, las lágrimas que lloraste a escondidas, las sonrisas que regalaste aunque estabas cansado. Todo. El Salmo 126 dice que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. No dice que todo fue fácil. No dice que no hubo dolor. Dice que Dios estuvo ahí haciendo su obra incluso cuando parecía que no pasaba nada. Y reconocer eso en la mañana cambia la perspectiva del corazón. Tal vez este año te despertaste muchas veces con preocupación, con esa sensación de empezar el día ya cansado, y hoy, al cerrar el año, Dios te invita a despertarte distinto, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo con lo que cargas, porque hoy decides ponerlo en sus manos. Dante suele decir que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Y en esta mañana, la oración no va a cambiar lo que pasó, pero sí puede cambiar la manera en que lo llevas. Puede transformar un peso en una entrega. Puede convertir un recuerdo doloroso en una semilla. Esta es una mañana para hablarle a Dios sin máscara, para decirle: esto fue difícil, esto no lo entendí, aquí me equivoqué, aquí me dolió. Y también para decirle gracias. Gracias por sostenerme cuando no podía más. Gracias por no soltarme cuando quise rendirme. Gracias por estar incluso cuando no te sentí. Cerrar el año con Dios es como limpiar una mesa antes de servir un nuevo plato. No se trata de negar que la mesa estuvo usada. Se trata de prepararla, de dejarla lista, de hacer espacio. Porque Dios no agrega sobre el desorden emocional. Él ordena primero, y ese orden comienza en momentos como este, en una mañana tranquila, en una oración sencilla. Tal vez hoy Dios te invita a hacer algo muy simple: nombrar el año, decir 2025, decirlo sin rabia, sin ironía, sin desprecio, decirlo como quien reconoce una etapa: esto fue lo que fue, y luego entregarlo, porque lo que no se entrega se arrastra, y lo que se arrastra, pues Dante diría con voz baja: no cierres el año corriendo, ciérralo orando, porque cuando cierras el año con Dios, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar en que Él puede usar incluso lo que no comprendes. Esta mañana no es para grandes promesas, es para una entrega profunda, para decirle a Dios: aquí está mi cansancio, aquí está mi decepción, aquí está mi esperanza pequeña, pero real. Y cuando haces eso, algo se aligera, no siempre de inmediato, pero de verdad. El Salmo 126 habla de volver.
Y esta oración es un volver al centro, volver a la fuente, volver a recordar que tu vida no se define por un año, sino por la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Tal vez hoy no tienes fuerzas para mirar el futuro. Y está bien, hoy no es para mirar adelante, es para cerrar atrás, para despedirte de lo que fue, para agradecer lo que aprendiste, para soltar lo que dolió, para dejar de pelear con lo que ya pasó. Dante suele decir que hay batallas que se ganan cuando dejas de pelearlas. Y cerrar el año en oración es dejar de pelear con el pasado. Es decir, no puedo cambiarlo, pero puedo entregarlo. Y en esa entrega hay descanso. Esta mañana es un altar sencillo. No tiene luces, no tiene música fuerte, no tiene espectáculo, pero tiene algo más poderoso: sinceridad. Y Dios responde a la sinceridad, siempre. Tal vez hoy, mientras escuchas esta oración, sientes que algo se acomoda por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás resistiendo, porque cerraste el puño, porque dejaste de aferrarte. Y eso es cerrar el año con Dios. Porque antes de hablar de la cosecha del 2026, antes de declarar victorias, antes de soñar en grande, Dios quiere este momento contigo. Este momento donde el año se apaga despacio y tu corazón se aquieta. Y cuando el corazón se aquieta, Dios habla, no siempre con palabras, a veces con paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que te dice: hasta aquí llegamos juntos. Y lo que viene, también lo haremos juntos. Cerrar el año así no garantiza que el próximo sea fácil, pero garantiza que no entrarás solo. Y eso lo cambia todo. Hay un momento en la vida en el que uno deja de mirar hacia atrás y se anima, aunque sea con temor, a levantar la mirada, no porque todo esté claro, no porque el camino sea seguro, sino porque quedarse mirando lo que fue ya no alcanza. Ese momento suele llegar después de cerrar puertas, después de soltar cargas, después de orar en silencio, y es ahí donde comienza algo nuevo, no una garantía, sino una declaración, no una certeza humana, sino una fe que se atreve a hablar antes que las circunstancias. Dante Gebel diría que la fe no espera a ver para creer, cree para poder ver. Y declarar el 2026 no es negar lo que duele, es decidir qué voz va a tener la última palabra. Porque siempre hay voces: la voz del miedo, que te recuerda todo lo que salió mal; la voz de la lógica, que te dice que no te ilusiones demasiado; la voz del pasado, que intenta gobernar el futuro; y luego está la voz de la fe, que no ignora la realidad, pero tampoco se somete a ella. El Salmo 126 habla de un cambio inesperado, habla de un pueblo que un día despertó y no podía creer lo que estaba viviendo. Seremos como los que sueñan, no porque todo haya sido fácil, sino porque Dios hizo algo que nadie esperaba. Y esa es una de las marcas del obrar de Dios, el giro repentino, el cambio que no se anuncia con ruido, pero que transforma todo. Tal vez hoy te cuesta declarar algo bueno sobre el 2026 porque el 2025 fue pesado, y es comprensible. No se declara desde la ingenuidad, se declara desde la fe madura, la fe que sabe que puede haber dificultades, pero aún así elige confiar. La fe que no dice todo va a salir perfecto, sino Dios estará conmigo pase lo que pase. Declarar el 2026 no es hacer una lista de deseos, es alinear el corazón con la esperanza, es decidir no entrar al nuevo año como una víctima de lo que pasó, sino como alguien que fue formado en el proceso. Es cambiar la narrativa interna, dejar de decir a ver qué pasa y empezar a decir creo que Dios todavía tiene algo bueno preparado. Dante suele decir que lo que no declaras lo terminas aceptando. Y muchas personas aceptan años mediocres no porque Dios los quiera así, sino porque entran resignadas, entran esperando poco, entran protegiéndose de la decepción, pero la fe no entra protegiéndose. Entra confiando, no porque no pueda doler,
sino porque sabe en quién confía. El 2026 no necesita promesas exageradas, necesita una fe honesta, una fe que diga no sé cómo, pero creo que Dios puede darme un giro en el alma, un giro en la manera de ver, un giro en la forma de enfrentar lo que viene, porque a veces el milagro no es que todo cambie afuera, sino que algo se acomode adentro. El Salmo 126 habla de restauración repentina, pero esa restauración llega después de un tiempo de siembra. No es magia, es fidelidad. Es Dios respondiendo a procesos largos. Y cuando llega, sorprende, porque Dios no avisa, no manda notificaciones, simplemente actúa. Tal vez este 2026 Dios quiere sorprenderte, no necesariamente con lo que imaginas, sino con lo que necesitas. Tal vez no con lo que pediste, sino con lo que te prepara para una nueva temporada. Y declarar eso hoy no es arrogancia, es confianza. Es decir, creo que mi historia no terminó. Dante diría con firmeza y ternura: no entres al nuevo año esperando sobrevivir. Entra esperando vivir. Porque sobrevivir es apenas resistir. Vivir es creer que hay propósito, que hay sentido, que hay algo más que simplemente pasar los días. Declarar el 2026 también implica poner límites a lo que no quieres que te gobierne. Declarar que la ansiedad no será la voz principal. Declarar que el miedo no tomará decisiones por ti. Declarar que no vas a vivir anticipando tragedias que nunca llegan. Eso también es fe. El Salmo 126 habla de risa y de canto, no como obligación, sino como resultado. La risa no se fuerza, llega cuando el alma descansa. Y declarar un año de descanso interior es quizás una de las declaraciones más necesarias. Porque no todo cansancio es físico. Hay cansancios que vienen de años de preocupación constante. Tal vez hoy Dios te invita a declarar algo simple para el 2026. No grande, no espectacular. Algo simple y profundo: paz. Paz para dormir. Paz para decidir. Paz para decir que no cuando sea necesario. Paz para confiar cuando no entiendas. Esa paz es una forma de prosperidad que nadie puede quitarte. Dante suele hablar de prosperidad del alma. Y declarar prosperidad para el 2026 no es hablar solo de recursos, sino de salud interior, de relaciones más sanas, de menos ruido mental, de más claridad, de un corazón que no vive a la defensiva. El giro repentino del que habla el Salmo 126 no es solo externo. A veces el giro es interno. Un día te despiertas y ya no te duele lo mismo. Ya no reaccionas igual. Ya no te afecta lo que antes te dominaba. Y eso es una cosecha. Una cosecha silenciosa, pero real. Declarar el 2026, es decir, creo que lo que sembré con lágrimas va a dar fruto. No sé cuándo, no sé cómo, pero confío, y esa confianza te cambia la manera de caminar. Te hace avanzar con esperanza, no con resignación. Dante diría algo muy claro: no declares desde el miedo, declara desde la promesa. Y la promesa del Salmo 126 no es ausencia de dolor, es transformación del dolor. No es que no habrá lágrimas, es que no serán en vano. Tal vez hoy no puedes declarar grandes victorias. Y está bien, empieza declarando pequeños pasos. Empieza declarando fidelidad. Empieza declarando que no vas a abandonar el campo, que no vas a dejar de sembrar, que no vas a dejar de creer. El 2026 no necesita que llegues invencible. Necesita que llegues dispuesto a confiar otra vez, dispuesto a esperar otra vez, dispuesto a sembrar otra vez. Y eso, después de un año difícil, ya es un acto de fe enorme. Declarar el nuevo año no es negar las cicatrices. Es decir, que las cicatrices no van a impedirte avanzar, que no serán una excusa para cerrarte, que serán parte de tu historia, no de tu prisión. Dante suele cerrar estas declaraciones con una verdad sencilla: Dios nunca llega tarde. Y creer eso para el 2026 cambia la ansiedad por expectativa.
No sabes cuándo, pero sabes quién. No sabes cómo, pero sabes en manos de quién estás. Así que hoy, al declarar el 2026, no lo hagas con soberbia ni con temor. Hazlo con humildad y confianza. Di en tu corazón: entro a este nuevo año creyendo que Dios todavía puede sorprenderme, porque cuando la fe habla antes que las circunstancias, el corazón se prepara para recibir. Y eso es entrar a un nuevo año con esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza firme. Una esperanza que nació en medio de lágrimas, pero que se atreve a creer en la cosecha. Hay algo que casi nunca se dice cuando se habla de cosecha, y es que no todo termina cuando el fruto aparece. A veces creemos que el milagro termina cuando vemos el resultado, cuando llega la respuesta, cuando algo empieza a florecer. Pero en la vida real y también en la fe, la cosecha no solo se celebra, se cuida, porque lo que costó tanto sembrar, lo que fue regado con lágrimas, puede perderse si no se protege. Y aquí es donde muchos fallan. No porque Dios no haya sido fiel, sino porque dejaron entrar visitantes que no estaban invitados. Dante Gebel diría algo muy claro, casi como una advertencia amorosa: no todo lo que viene de afuera merece entrar a tu corazón. Y cuando hablamos de proteger la cosecha, no estamos hablando de enemigos visibles, sino de esos huéspedes silenciosos que se cuelan sin hacer ruido: la ansiedad, el miedo, la preocupación constante, la anticipación negativa. No llegan gritando, llegan susurrando, no rompen la puerta, entran cuando la dejas entreabierta. El Salmo 126 habla de volver con regocijo, trayendo las gavillas. Pero nadie trae las gavillas y las deja tiradas en el camino. Nadie cosecha y se despreocupa. La cosecha se guarda, se protege, se cuida. Y el enemigo del alma no siempre intenta impedir la siembra, muchas veces intenta arruinar la cosecha. No te atacó cuando estabas llorando, te ataca cuando empiezas a creer otra vez. Tal vez en este cierre de año ya sientes algo distinto, un poco más de esperanza, un poco más de paz, una fe que, aunque frágil, vuelve a levantarse. Y justamente ahí es donde necesitas estar atento, porque cuando algo empieza a sanar, el miedo intenta adelantarse, empieza a decirte: no te ilusiones, no cantes victoria, acuérdate de lo que pasó antes. Y sin darte cuenta, vuelves a vivir en alerta, esperando que algo salga mal. Dante suele decir que la ansiedad es pagar hoy por un problema que quizás nunca llegue. Y esa frase duele porque es verdad. La ansiedad no te prepara, te desgasta, no te protege, te paraliza. Y cuando permites que la ansiedad gobierne tu mente, empieza a comerse la cosecha desde adentro. Te roba el gozo antes de que puedas disfrutarlo. Te roba la paz antes de que puedas asentarte en ella. Proteger la cosecha es aprender a cerrar la puerta a pensamientos que no edifican. No todo pensamiento que llega merece quedarse. No todo miedo merece atención. No todo escenario negativo merece ser imaginado. Porque la imaginación también siembra. Y si siembras temor, cosechas angustia. El Salmo 126 no fue escrito por personas ingenuas. Fue escrito por gente que sabía lo que era perder. Por eso su gozo no es superficial. Es un gozo consciente, un gozo que decide confiar a pesar de la memoria del dolor. Y eso es exactamente lo que necesitamos para cuidar lo que Dios empieza a hacer. Tal vez el 2026 llega con oportunidades nuevas, con relaciones restauradas, con una paz que hacía tiempo no sentías. Y el mayor desafío no será recibir eso, sino creer que puede quedarse, porque muchos reciben bendiciones con desconfianza, como si en cualquier momento fueran a desaparecer. Y viven cuidándose tanto del dolor que no se permiten disfrutar del bien. Dante diría algo muy humano: no vivas esperando que se rompa lo que Dios acaba de arreglar. Porque cuando vives así, no descansas.
y sin descanso no hay disfrute. Y sin disfrute, la cosecha pierde su sabor. Cuidar la cosecha implica aprender a vivir el presente sin sabotearlo con el pasado. Implica agradecer sin sospechar. Implica disfrutar sin culpa. Porque hay personas que se sienten culpables cuando están en paz, como si no la merecieran. Como si el dolor fuera más familiar que el descanso. Pero Dios no te sana para que vivas esperando recaídas. Te sana para que camines en libertad. El miedo siempre quiere sentarse en la primera fila. Quiere opinar, quiere aconsejar, quiere recordarte todo lo que podría salir mal. Pero tú decides a quién escuchas. Tú decides quién gobierna tu interior. Y proteger la cosecha es decidir que el miedo no tendrá la última palabra. Dante suele hablar de cuidar el corazón como se cuida un jardín. No se trata de aislarlo del mundo, sino de ser selectivo. No toda planta es buena, no toda semilla conviene. Y hay pensamientos que parecen inofensivos, pero con el tiempo asfixian lo bueno. Pensamientos como seguro esto no dura. Ya algo va a pasar. No me confío, eso no es prudencia. Es temor disfrazado. El Salmo 126 habla de risa y de canto. Y proteger la cosecha también es permitirte volver a reír, volver a cantar, volver a disfrutar sin estar mirando por encima del hombro, porque la risa es un acto de fe. Es decirle al futuro, no me vas a robar este momento. Tal vez este año aprendiste a estar siempre en guardia y eso fue necesario en su momento, pero no todas las temporadas son iguales. Hay temporadas de guerra y hay temporadas de descanso. Y no descansar cuando Dios te da descanso también es una forma de desobediencia, porque sigues viviendo como si el peligro fuera constante, aunque Dios ya te sacó de ahí. Dante diría con claridad, no confundas sabiduría con miedo. La sabiduría cuida, el miedo encierra. La sabiduría establece límites, el miedo levanta muros. Y la cosecha no crece en un corazón encerrado, crece en un corazón confiado. Proteger la cosecha es también elegir bien las voces que escuchas. No todo consejo viene de Dios. No toda opinión suma. Hay personas que, desde su propia herida, proyectan temor. Y si no tienes cuidado, terminas cuidando más sus miedos que tu propia fe. El Salmo 126 nos recuerda que Dios es quien restaura, no tú, no tu control. No tu vigilancia constante, Dios, y confiar en eso no es irresponsabilidad, es descanso. Es entender que tu parte es sembrar y cuidar, pero no vivir en tensión permanente. Tal vez hoy Dios te está invitando a soltar la necesidad de anticiparlo todo, a dejar de imaginar escenarios catastróficos, a cuidar lo que viene con gratitud, no con temor, porque el temor también consume energía y ya estás cansado. Dante suele decir que no puedes evitar que los pensamientos llamen a la puerta, pero sí puedes decidir si les abres. Y proteger la cosecha es aprender a no abrirle la puerta a pensamientos que roban la paz. A decir, esto no viene de Dios, esto no edifica, esto no lo voy a alimentar. El 2026 puede traer cosas buenas. Y está bien creerlo, no es soberbia, es esperanza. Y la esperanza necesita ser protegida, porque cuando se apaga, el alma vuelve a endurecerse. Cuidar la cosecha es un acto diario. No se hace una vez, se hace cada día. Cuando eliges confiar en lugar de preocuparte, cuando eliges agradecer en lugar de anticipar, cuando eliges descansar en lugar de vigilarlo todo. El Salmo 126 termina con una imagen hermosa, volver con regocijo, trayendo las gavillas. Eso implica movimiento, implica avance. No te quedes parado cuidando el fruto con miedo a perderlo. Avanza con él, compártelo, disfrútalo, porque el gozo también protege. Tal vez hoy Dios quiere decirte algo muy simple. No arruines con miedo lo que yo te estoy dando con gracia. Y eso requiere una decisión consciente, una decisión de confiar.
de descansar, de creer que Dios no te llevó hasta aquí para soltarte ahora. Proteger la cosecha no es vivir tenso, es vivir confiado. Es saber que hiciste tu parte y que Dios hará la suya. Es permitirte disfrutar del bien sin sentir que siempre tienes que estar preparado para lo peor. Y cuando aprendes a vivir así, el miedo pierde poder, la ansiedad se debilita y la cosecha no solo se mantiene, se multiplica. Porque un corazón en paz es tierra fértil. Así que al entrar al 2026, cuida lo que Dios te da, no con temor, sino con fe, no con control, sino con gratitud. Porque lo que sembraste con lágrimas merece ser disfrutado con gozo. Y eso también es parte de la promesa. Hay un momento al final de cada historia donde no hacen falta más explicaciones. Un momento donde las palabras se vuelven pocas, pero el significado se vuelve profundo. Ese momento llega cuando ya lloraste, cuando ya soltaste, cuando ya cerraste puertas, cuando ya sembraste y cuidaste. Y ahora solo queda una cosa, levantarte y avanzar, no con arrogancia, no con ruido, sino con la dignidad tranquila de alguien que atravesó el campo y volvió. Dante Gebel diría algo muy simple, pero muy poderoso. No entres al nuevo año pidiendo permiso, entra agradeciendo que llegaste, porque llegar ya es una victoria. Llegar con cicatrices, sí, llegar cansado, tal vez, pero llegar, y no todo el mundo llega. No todo el mundo sigue creyendo después de un año difícil. No todo el mundo conserva el corazón sensible después de haber llorado tanto. Y si tú estás aquí escuchando esto, es porque algo dentro de ti se negó a rendirse. El Salmo 126 termina con una imagen de regreso, no de huida, no de derrota, de regreso. Volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Eso significa que alguien salió, sembró, loró, esperó y volvió. No volvió vacío, no volvió igual, volvió transformado. Volvió con evidencia de que el dolor no tuvo la última palabra. Entrar al 2026 es ese regreso. No vuelves al mismo lugar que saliste. No eres la misma persona que empezó el 2025. Algo cambió en el camino. Tal vez no te diste cuenta cuándo. Tal vez no lo sentiste en el momento, pero ahora puedes verlo con otros ojos. Hay una fortaleza distinta, una fe más sobria, una esperanza menos ingenua, pero más firme. Dante suele decir que la verdadera victoria no es no caer, es levantarte sin perder el propósito. Y tú no perdiste el propósito. Tal vez lo cuestionaste, tal vez lo dudaste, tal vez lo pusiste en pausa, pero no lo soltaste. Y eso habla de una victoria silenciosa, pero real. Muchos entran a un nuevo año arrastrando la cabeza baja, esperando que nadie les pida cuentas, esperando pasar desapercibidos, pero este llamado es distinto. Este es un llamado a entrar con la cabeza en alto, no porque todo haya salido bien, sino porque Dios fue fiel. No porque no haya habido dolor, sino porque no te destruyó. Entrar con la cabeza en alto no es soberbia, es gratitud. Es reconocer que no llegaste por tus propias fuerzas, que hubo días en los que no sabías cómo ibas a seguir y aún así seguiste, que hubo noches en las que no entendías nada y aún así confiaste un poco más. Eso no es debilidad, eso es fe en su forma más pura. El Salmo 126 no promete una vida sin invierno, promete que el invierno no dura para siempre. Y ahora estás cruzando un umbral. El invierno de tu historia no define el resto del año. Fue una estación, no un destino. Y cuando entiendes eso, el corazón se endereza, la espalda se endereza, la mirada se eleva. Dante diría, con esa voz firme y cercana, no eres un sobreviviente. Eres alguien que regresó del campo, porque sobrevivir es apenas mantenerse con vida. Regresar del campo es volver con experiencia, con aprendizaje, con fruto. Es volver sabiendo quién eres y en quién confías. Tal vez el 2026 no empieza con fuegos artificiales,
tal vez empieza en silencio, con una decisión interna, la decisión de no volver atrás, de no volver a cargar lo que ya soltaste, de no volver a abrir puertas que ya cerraste, de no permitir que el miedo vuelva a sentarse en el lugar de mando. Entrar al 2026 es un acto de fe, no porque sepas lo que va a pasar, sino porque sabes quién camina contigo. Y eso cambia la postura, cambia la manera de enfrentar lo que venga. No te quita los desafíos, pero te quita el miedo paralizante. Dante suele decir que cuando sabes quién va contigo, el camino deja de intimidar, y eso es lo que este llamado quiere despertar en ti. No una falsa seguridad, sino una confianza profunda, la confianza de saber que no estás improvisando tu vida, que no estás caminando solo, que no estás a la deriva. El llamado de victoria no es gritar más fuerte, es caminar más firme. Es decir, no cuando antes decías sí por miedo, es descansar cuando antes te exigías sin piedad, es creer que mereces la paz que Dios te da, sin sentir culpa. Tal vez este nuevo año te invite a ocupar lugares que antes no te animabas, a decir palabras que antes callabas, a poner límites que antes evitabas. Y ese es otro tipo de victoria. No la que se ve desde afuera, sino la que se siente por dentro. Entrar al 2026 con la cabeza en alto también implica aceptar que no todo el mundo entenderá tu proceso. Habrá quienes minimicen lo que viviste, quienes no valoren lo que te costó llegar hasta aquí, pero eso ya no te define. Ya no necesitas aprobación para validar tu camino. Dios vio el proceso completo y eso basta. Dante diría algo muy claro: no vivas pidiendo permiso para ser quien Dios ya formó, porque después de todo lo que atravesaste, hay una versión de ti que nació, más consciente, más libre, más auténtica, y esa versión merece espacio para vivir. El Salmo 126 nos recuerda que el gozo no es amnesia, no es olvidar lo que dolió, es recordar y aún así cantar, es mirar atrás sin quedar atrapado, es avanzar sin negar el pasado, es integrar la historia sin vivir preso de ella. Tal vez hoy, al entrar al 2026, Dios te está diciendo algo muy simple: levanta la cabeza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en cautiverio, porque ya no eres rehén del dolor, porque ya no caminas encorvado por la culpa o el miedo. Entrar al nuevo año así es una declaración silenciosa. Es decir, lo que viví no me destruyó, lo que lloré no fue en vano, lo que sembré va a dar fruto, aunque todavía no lo vea completo, aunque todavía falte camino. Dante suele cerrar con una imagen que queda grabada. Imagínate entrando al 2026 no corriendo, no escapando, sino regresando del campo con las manos cansadas, pero llenas, con el corazón marcado, pero vivo, con la mirada clara. Y antes de dar el primer paso, escuchás una voz que no grita, pero afirma: bienvenido. Le hoste. Ese es el llamado de victoria, no una euforia pasajera, una certeza profunda, la certeza de que Dios no llega tarde, de que el proceso tuvo sentido, de que el dolor fue cerrado y de que la cosecha, aunque todavía esté creciendo, ya está en camino. Así que entra al 2026 con la cabeza en alto, no como alguien que escapó del pasado, sino como alguien que lo atravesó, no como alguien que sobrevivió, sino como alguien que volvió del campo. Y camina porque el que te sostuvo hasta aquí no te va a soltar ahora.